En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, ya estoy también junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, listísima ya aquí para una nueva jornada de Economía 1000, recordando que esta es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones. Y ya también lista, aguardando la presencia de nuestro invitado de hoy. Pero de momento hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la administración Trump inició el 2 de septiembre investigaciones sobre importaciones de robótica, maquinaria industrial y dispositivos médicos bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial que permite imponer aranceles a bienes críticos para la seguridad nacional. El Departamento de Comercio tiene 270 días para presentar sus recomendaciones en un proceso que podría ampliar los gravámenes ya aplicados al cobre, acero, aluminio y automóviles, mientras también se analizan sectores como farmacéuticos, semiconductores, aeronaves, minerales críticos y camiones. El objetivo es reducir la dependencia de insumos extranjeros con énfasis en suministros médicos como jeringas, suturas, catéteres, gasas y equipos de protección individual, además de sistemas de robótica y maquinaria controlada por computadora, fresadoras y prensas industriales. De aplicarse, estos aranceles serían más duraderos que los dictados bajo otras leyes, aunque su implementación tomaría más tiempo, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? Siguiendo con información de Bloomberg, desde mediados de la década de 2010, la participación del dólar en las reservas de los bancos centrales se redujo del 58% en 2015 a cerca del 43% en 2025, mientras que el oro pasó de representar el 9% a casi el 19% en el mismo periodo. En los últimos 3 a 4 años, las compras netas de oro se aceleraron y una encuesta del Consejo Mundial del Oro de 2025 mostró que el 43% de los gestores de bancos centrales prevé aumentar sus reservas y un 95% estima que esto ocurriría a nivel global en los próximos 12 meses. En paralelo, algunos países han explorado activos digitales. El Salvador adoptó Bitcoin en 2021 y en abril de 2025 poseía 6.246 monedas valoradas en 705 millones de dólares. Kazajistán anunció que invertirá en cripto, Ucrania avanza en un proyecto de ley para una reserva estratégica y Bután declaró en enero que su plan de incluir Bitcoin. Y siempre con lo que está generando la política arancelaria de Donald Trump a nivel internacional, y en ese sentido, Bloomberg en línea da cuenta que China anunció en Nueva York que dejará de reclamar beneficios de país en desarrollo en la Organización Mundial del Comercio, renunciando a los derechos especiales y diferenciales en futuras negociaciones. La decisión busca reducir tensiones con Estados Unidos y facilitar la reforma al organismo, mientras Beijing redirige exportaciones hacia América Latina, África y Sudeste Asiático. Aunque es hoy la mayor economía comercial y manufacturera, la ONU aún la clasifica como país en desarrollo. El anuncio se enmarca en el intento de China por negociar un acuerdo más estable con Washington y consolidar su influencia en el sur global. Aunque no cambia su estatus oficial, implica que ya no accederá a ventajas como plazos más largos para aplicar acuerdos. En lo económico, las exportaciones crecieron casi 6% en los primeros 8 meses de 2025, el mayor nivel histórico para ese periodo, mientras persisten cuestionamientos sobre su papel como mayor emisor de carbono del mundo. ¿Más información? La Asociación de Soja estadounidense instó a Trump a negociar con Pekín tras la compra de 20 cargamentos argentinos en 2 días, favorecida por la eliminación temporal de retenciones hasta el 31 de octubre. La medida ya generó exportaciones por 4.200 millones de dólares y podría alcanzar 7.000 millones de dólares antes de que se restablezca un arancel del 26%. Mientras tanto, las ventas de Estados Unidos a China cayeron a cero por el arancel del 20% en un contexto de precios en baja al inicio de la cosecha.
China reservó más de 1.3 millones de toneladas de soja argentina esta semana, suficientes para cubrir parte de la demanda hasta 2026. En 2024, el complejo sojero argentino exportó 34.3 millones de toneladas de granos y subproductos. Paralelamente, Scott Bessent anunció negociaciones para ampliar un swap de divisas por 20.000 millones de dólares y eventuales compras de bonos, mientras Trump destacó su trabajo con Milei para afianzar la suspensión de impuestos a exportadores de commodities. Y ya con información mucho más centralizada a nivel de economía regional y siempre con Argentina, y también con información dada a conocer por Bloomberg en línea, la desgravación fiscal al agro permitió alcanzar el tope de 7.000 millones de dólares, de los cuales el 90% debe liquidarse en 72 horas. Este ingreso récord impulsó el peso, que tras tocar 1.475 por dólar se apreció casi 10%, mientras se anunciaban negociaciones con Estados Unidos por un canje de 20.000 millones de dólares. Las reservas del Banco Central bajaron 4.000 millones de dólares desde agosto hasta 39.000 millones de dólares tras vender más de 1.000 millones en 3 días. Con la banda ya cambiaria entre 947 y 1.478 pesos por dólar, el recorte de la tasa repo al 25% fue interpretado como señal de un nuevo suelo en torno a 1.330, menciona Bloomberg. Y de Argentina nos trasladamos hasta Brasil. ¿Qué tenemos allá? De acuerdo con la Agencia Brasil, el Senado de dicho país aprobó por unanimidad un proyecto que excluye del techo de gastos medidas para mitigar el impacto de los aranceles de Estados Unidos sobre exportaciones brasileñas. El plan contempla 30.000 millones de reales en préstamos y exenciones fiscales fuera de las metas fiscales en 2025 y 2026. En 2024, los aranceles afectaron el 36% de las ventas a Estados Unidos, equivalente a 14.5 millones de dólares de un total de 40.000 millones, poniendo en riesgo millones de empleos. La propuesta refuerza el programa Brasil Soberano, destinado a recursos al Fondo de Garantía de Exportaciones para créditos accesibles y autorizando a la Unión a ampliar aportes al FGO. FGC y FGI. Las pequeñas y medianas empresas tendrán prioridad de acceso condicionado al mantenimiento del empleo como medida de apoyo frente a la crisis comercial. Hay un artículo muy específico de Bloomberg en línea sobre el comportamiento que está teniendo el oro, y este artículo justamente se menciona: el oro toca máximos históricos, todavía es momento de invertir y aprovechar el rally. El metal se dispara a máximos históricos en este 2025, impulsado por compras de bancos centrales, temores geopolíticos y dudas sobre la Reserva Federal bajo la presidencia de Donald Trump. Este artículo en específico también hace mención de que el oro ha vuelto al centro del escenario financiero global. El metal precioso no se cansa de romper récords en 2025 y esta semana superó los 3.690 dólares por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico. Su avance de más del 40% en lo que va de 2025 ha tomado por sorpresa a muchos inversionistas que habían dado por concluido su ciclo alcista. Lejos de agotarse, el rally del oro ha cobrado un nuevo impulso y sostenido por una combinación de factores estructurales que refuerzan su atractivo como activo refugio y componente estratégico de portafolios, menciona Bloomberg en línea. Y en este contexto, los analistas coinciden en que no se trata de un movimiento meramente especulativo. Las compras persistentes de bancos centrales, la debilidad del dólar y un entorno de tasas reales más bajas han creado las condiciones para una apreciación sostenida del metal. Al mismo tiempo, el oro ha recuperado relevancia frente a riesgos geopolíticos, la volatilidad de los mercados y las presiones sobre la independencia de la Reserva Federal bajo el mandato del presidente de los Estados Unidos. Por estas razones, consultoras internacionales aseguraron en diálogo con Bloomberg en línea que todavía ven un mayor potencial de valorización en términos absolutos para el metal, además de que creen que mantener oro a largo plazo mejora la relación riesgo-retorno para los inversionistas. ¿Y qué se espera para lo que resta del 2025? El repunte actual del oro responde a una confluencia de fuerzas que han roto las reglas tradicionales del mercado, menciona también Bloomberg, y a diferencia de ciclos previos, el precio ha subido a pesar de tasas reales elevadas y un dólar inicialmente fuerte, desafiando los modelos clásicos de valuación. Y para la gente que está más interesada en leer sobre este artículo, lo pueden visitar en Bloomberg en línea. Nosotras, Ada, hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía MIT. Seguís escuchando
escuchando Economía 1000 y antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, es momento de compartir la cifra del día, recordando que evidentemente son datos extraídos de todas las entrevistas que tenemos de manera diaria aquí en Economía 1000. Adelante, Ada. 900.000 jóvenes aproximadamente de 15 a 29 años están ocupados actualmente. Sin embargo, hay desafíos como el desempleo que afecta a cerca de 100.000. Sabemos que la mayoría de los jóvenes están trabajando. Lo hacen en el sector terciario, comentó Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. El agradecido soy yo y la Cámara. Bueno, buen día, Prince, buen día, Ada, a los compañeros del piso y a la mala audiencia. Ahí Josema se quedó impactado por tu voz, Pablo. Qué bueno. ¿Sí? Capaz que por ahí te contraten como lo me pagan de la CAPEX, vengo acá. Está bien. Vamos a meter el currículum. Podemos acercar un poco más el micrófono, Pablo, ahí para mucho mejor copia. Dale. Pablo, quería hacer, antes de empezar nuestra entrevista contigo, por un tema muy, muy importante y bueno, que afecta también al sector, conocer un poco tu trayectoria. Tengo entendido que estuviste en el sector público, en determinados cargos, y hoy te toca estar en el sector privado. ¿Podemos hacer una suerte de compendio rápidamente de lo que fue tu paso? Creo que migré en los tres sectores. Estuve en el sector público, yo entré en la aduana como ordenanza, uniforme caqui, recorte cadete. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué año aproximadamente? 90, 2000. En el 1700, por ahí. Terminé como director general de aduana en el 2002. De ahí pasé a un organismo internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, como director ejecutivo de la ventanilla única al exportador. Para mí la presión más grande que tenemos es haber logrado que ese sistema funcione y que hoy en día es transversal a muchos otros sistemas. El famoso... La BUE, la famosa BUE. Sí, la famosa BUE. De ahí estuve en otros organismos, trabajé para la Unión Europea, trabajé para USAID en el programa Umbral 2, donde hicimos la ventanilla única al importador para la aduana. Y después hicimos para la Unión Europea, trabajé para hacer el consorcio de ventanilla única exportador, que hoy en día sostiene la ventanilla única al exportador, que son los tres gremios, la Cámara Paraguaya de Exportadores, la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales Oleaginosas CAPECO y el Centro Despachante de Aduana, que hoy en día es una de las APP más exitosas. De ahí me encuentran y me llevan como viceministro de Comercio. Estuve hasta el 2016, salgo de ahí y me dedico al sector privado totalmente. Desde entonces. Desde entonces. Un tiempo estuve como importador también. ¿Ah, sí? Representando una marca de motos de agua. Y estando en el sector privado, trabajando para varias empresas, asesorando, la CAPEX me contrata para ser el gerente de la Cámara, con lo cual me pone muy orgulloso porque es una Cámara que desde sus inicios comenzó casi coincidentemente con la BUE y siempre fue un respaldo. Y es la génesis y la razón, el sumum de la CAPEX es la simplificación de trámites. Esa es más o menos mi historia de vida. La CAPEX como cámara, ¿a cuántas empresas aglutina y a qué sectores? La CAPEX como cámara es transversal a todos los exportadores. No nos limitamos a prestar servicios solamente a los socios, que somos aproximadamente 50 socios permanentes. Pero la CAPEX, como te había dicho en un principio, su génesis, su razón de ser la simplificación de trámites, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. La CAPEX nace sabiendo que varias veces intentó hacer la ventanilla exportador. Es más, yo recuerdo cuando te dije que fui a ordenanza a la aduana, había antes un centro único de trámites donde se juntaban personas, ¿verdad? Una mesa estaba Banco Central, una esquina estaba Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, y vos llevabas tu despacho de exportación y así el registro. Y también haciendo el tema de los registros, ¿verdad? Con decirte que ¿sabes cuántos exportadores habían antes de la ventanilla única? ¿Cuántos? No pasaban de 600. Hoy en día más de 30.000. ¿Cuánto tiempo? Yo recuerdo un caso especial. Hay una gran amiga, no la puedo citar porque no me autorizó, una gran exportadora, productora de ganado, que cuando estábamos por lanzar el primer proyecto piloto de la UR, sí. Nuestra dicotomía era o nos vamos hacia la simplificación de los trámites de los pequeños exportadores o a los grandes. Mi teoría era que es más fácil hacer para los grandes, para que después los medianos y los pequeños se adecuen y se beneficien, que hacer para los pequeños y tratar de meterlo ahí a los grandes.
Y salió esta señora y dijo, no me toquen, no me estamos tardando 40 días para exportar. Y estamos exportando. Hoy en día una exportación de carne no pasa de 1 hora, con certificado de origen, con certificado sanitario, Hubo muchísimo trazabilidad, avance. Sí. trazabilidad para atrás, con conexión para organismos internacionales o de control sanitario de otros países. La incidencia de la BUE y la importancia que le dio a la CAPEX para que la BUE funcione es trascendental. Mucha gente no se da cuenta y es transversal para todos, pequeños. Totalmente, y de beneficio e impacto para toda la Así economía. mismo, sí. Pablo, con respecto a todo esto que estás mencionando de los avances que se han tenido, también hay otra arista que no podemos dejar de mencionar, que son los grandes desafíos y retos todavía que se presentan para Muchísimo. Paraguay, en materia sobre todo de logística, y hay una suerte de acercamiento con el sector público para tratar un poco de ver proyectos en común, de empujarlo y obviamente de ir potenciando un poco también al sector exportador de un tiempo a esta parte, Pablo. Sí, O constantemente. es constante, permanente, y hoy en día estamos mucho más, vamos a decir, invitados para trabajar conjuntamente en el sector público. El Ministerio de Comercio, la Cancillería Nacional ha hecho un esfuerzo muchísimo para poder ayudarnos a sobrellevar la transposición fronteriza, por los casos especiales del tema de la navegación fluvial, Sí. que nos ha ayudado muchísimo. Y hemos encontrado avances y futuros posibles avances conforme se han hecho estudios con respecto a los casos de los controles que se hacen en fronteras para nuestras exportaciones. Hay casos muy especiales como son nuestros controles integrados en frontera. Hay un caso más que especial que sería en la forma de las transposiciones fronterizas que harían las mercancías, los medios de transporte en el corredor oceánico, que es todo un desafío especial porque ahí no tenemos los organismos de intervención directamente, están muy alejados. Imagínate si tenemos problemas de controles sanitarios, sí, en Falcón, que está a kilómetros de Asunción, lo que sería en Carmelo Peralta o en Pozo Hondo. Claro. ¿Verdad? Y estamos trabajando. Hay un estudio con respecto a eso, tengo entendido, Pablo. Sí, ¿no? hay un estudio, hay una empresa Procomex contratada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que en un principio no le di mucha importancia porque ¿Por qué? me pareció un refrito de los años, del año 92, 93, cuando hicimos el acuerdo de Recife. Y después me di cuenta que era algo más dinámico. Esta empresa demostró con gente joven, entendía y conocía. Yo pensé, muchas veces nos creemos que somos los únicos que sabemos. A veces ocurre. Esta gente joven conocía muchísimo mejor que muchos. Me incluyo yo, porque más todavía por el tiempo que dejé de trabajar en tema de controles integrados. Y nos daban las soluciones porque nos juntaba a todos. Primero trabajo con el sector privado, después con el sector público, después nos juntábamos. Y se hacía un tablero de problemas y una posibilidad de soluciones. Pero lo más importante es de que esto se llevaba después a los ministros de Economía de cada país, en el cual se comprometieron ante los organismos internacionales a solucionar esos problemas. Y eso vemos de que tiene que dar solución a corto plazo. Eso está. Yo consultaba sobre este estudio porque me pareció muy interesante, considerando que en Paraguay casi no existen, bueno, de un tiempo a esta parte sí, datos e informaciones, pero trabajos y estudios muy específicos como este, de alguna manera generan el escenario para trabajar en cuestiones más puntuales y objetivos en ese sentido, ¿verdad? Exactamente. Y también vi otro acuerdo reciente que tuvieron o están trabajando, como ya mencionabas, con el Ministerio de Industria y Comercio, tratando un poco de destrabar ciertas cuestiones, con Rediex también en ese sentido. ¿Qué se puede mencionar sobre eso, Pablo? El Industria y Comercio es un socio natural, ¿verdad? Y más natural todavía para la Cámara Paraguaya Exportadores, la red de inversiones y exportaciones del Paraguay. CAPEX apuesta mucho ahora al Ministerio de Industria y Comercio. Estamos trabajando muy de cerca con el Viceministerio de Comercio, últimamente con Rediex, para destrabar casos, pero son casos puntuales muchas veces. En materia de lo que te estaba contando yo, de estudios son más transversales. Prince puede tener un problema hoy, pero ese problema yo te soluciono, no soluciono el problema a todos los exportadores. Clarísimo. Y son casos distintos. Pero en todos los ambientes tratamos siempre de apoyar a todos, sin desmerecer o sin desacreditar a quienes no sean partícipes de la CAPEX. En materia de Procomex, es más a largo plazo, ¿verdad? Es más puntual
Y también tenemos otros foros con la Cancillería, con el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. Hablar de cada una de estas cosas, hablar del trabajo y estudio que se hizo con respecto a la transposición del corredor oceánico, sí, al estudio que se hizo con respecto a todas las áreas de control integrado del Mercosur, nosotros integraría en especial Paraguay, o hablar de estos temas serían programas distintos aparte, larguísimos, pero son interesantísimos. Imagino que sí. Pablo, con respecto a esto de la logística, ya te mencionaba desafíos muy importantes porque tenemos una brecha de infraestructura, si lo ponemos en su conjunto, de aproximadamente 30.000 millones de dólares que aún todavía tenemos que seguir invirtiendo y bueno, los recursos no están dando finalmente, pero eso es parte del conjunto de cosas que todavía se tiene que hacer en Paraguay. El sector exportador ha hecho por su parte lo suyo, tratando justamente de ir acompañando un poco también estas deficiencias que se presentan en la parte logística. ¿Cómo viene haciendo, tratando también de acompañar un poco eso que quizás el sector público no está pudiendo resolver de un tiempo a esta parte? Y estoy hablando desde la navegabilidad hasta todo lo que es la parte terrestre, ¿verdad? Sí. Sí, porque muchas veces crecer, establecimiento de industria no pueden conllevarse con el tema de la falta de una viabilidad más amplia, vamos a decir. Así ¿verdad? es. Y necesita muchísima inversión. Estuvimos hace poco reunidos con el viceministro de REDIEX, Sí. el doctor Viveros, y ellos entienden perfectamente la preocupación de que captar inversiones, captar producción nacional, significa darle mayor logística. Nosotros necesitamos de que haya más rutas, pero rutas hacia lugares específicos de Totalmente. producción hoy en día, porque eso va a generar después la multiplicación de los ingresos para todo el resto de la población, sin que decir que solamente hay que darle ruta a la producción, Claro. ¿verdad? Y el tema de la navegabilidad de los ríos. Padecimos muchísimo, usted no se imagina lo que ahora sí, lo que fue y lo que pudo haber sido para muchos otros el tema de la bajante del río de los últimos años. Hoy en día estamos más tranquilos con eso, pero no podemos esperar que haya otra bajante para volver a preocuparnos Totalmente. nada más, sino estamos trabajando y apoyando para que haya mayor dragado, que haya pasos más seguros y en especial también de que haya mayores respeto a los acuerdos internacionales como se tiene en la hidrovía. ¿Qué pasa en ese caso? Y ¿Se destrabó? Hay una suspensión de la aplicación del aumento de la tasa por parte de Puerto en Argentina y esperemos que todo se solucione a sabiendas de que hay acuerdos que hay que respetar. Claro. Y nosotros queremos que se respeten esos acuerdos como así también nosotros respetamos los mismos. Para Paraguay el río Paraguay, va a la redundancia, de la yugular. Vamos a tener siempre que tener bien navegable esto y al menor costo posible. Porque imagínate lo que puede llegar a ser de que un exportador paraguayo, con el sobrecosto que le lleva a salir al mar o a salir a un buque de ultramar, y después tenés que sumarle eso de que no tener la previsibilidad de poder llegar a una carga a lo fluvial, Sí. y a sabiendo de que tu competencia que está en Uruguay, en Chile, en Perú, que tienen costas al mar, puedes decir, ¿para qué le comprar paraguayo y no sabes cuándo te va a cargar? Claro. Yo te aseguro, te cobro más caro, pero entonces para todo eso uno tiene que luchar, lidiar, y a pesar de todo eso nuestros exportadores están logrando salir vamos a decir, al comercio internacional. Pablo, te quedas hasta el final con nosotros en el programa porque tenemos que abordar el tema central que justamente es para lo que te invitamos, sobre la situación cambiaria y el impacto también que están teniendo desde el sector. Me quedo. No te puedo decir que no tampoco. Bueno, está bien. Seguimos conversando con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. Vamos a la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Pablo Cuevas. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y es momento de compartir información económica rápidamente, lo que está pasando a nivel doméstico aquí en Paraguay. Y de acuerdo con abc.com.py, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó la tercera subasta de bonos del Tesoro en moneda local de este año con una colocación de 450.000 millones de guaraníes, equivalente a aproximadamente 64 millones de dólares. La emisión con vencimiento en 2035 registró una fuerte demanda, 633.000 millones de guaraníes en la primera ronda, con tasa de 9,30% y 610 millones de guaraníes en la segunda, con 9,20%, adjudicándose el total previsto. La tasa de corte se ubicó en 9,20%, 30 puntos base por debajo de la subasta de junio. ¿Más información, Ada?
De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, entre enero y agosto de 2025, las inversiones proyectadas bajo la Ley 6090 alcanzaron 650 millones de dólares, lo que significó un aumento del 183% y un récord histórico en capitales inyectados a la economía. Solo en agosto se aprobaron 20 proyectos por 311 millones de dólares, con más de 560 empleos proyectados. En 9 meses se acumularon 121 proyectos, un 36% más que en 2024, con el sector terciario concentrando el 51% de las inversiones, la industria manufacturera el 42% y el sector primario el 7%. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico que es publicado en el diario ABC y también replicado en el digital del mismo medio. Y en la edición de hoy se aborda sobre los datos vinculados a los ingresos familiares, de acuerdo también con información extraída del Instituto Nacional de Estadística. El análisis de los ingresos familiares en Paraguay revela un aumento sostenido entre 2022 y 2024, aunque persisten fuertes disparidades. El ingreso promedio nacional pasó de 5.238.000 en 2022 a más de 6.234.000 en 2024, con un crecimiento de 19%. El 20% más pobre elevó su ingreso de 1.420.000 a 1.809.000 en el mismo periodo, con un incremento relativo de 27,4%. Sin embargo, en valores absolutos, el avance fue de solo 389.000 guaraníes, lo que limita su impacto frente al costo de vida. Y en contraste, el 20% más rico aumentó de 10.557.000 a 12.418.000, es decir, un poco más de 1.800.000 guaraníes en 2 años. Casi 5 veces la mejora de lo que se consideró también para el quintil más pobre. Sobre este análisis y más, ¿a dónde la gente puede encontrar? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, buscando nuestro canal de WhatsApp, MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y seguimos en compañía de Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, CAPEX. Pablo, otra arista antes de nuestro tema muy central es la situación, el escenario que representa para Paraguay ser parte del mercado común del sur. ¿Cómo también lo ven desde CAPEX en ese sentido? Realmente, como antes se decía, somos y seguimos siendo el convidado de piedra. Hubo un avance desde su adhesión, desde ser socio del Mercosur a esta parte. ¿Cuáles son los desafíos que se representan y se presentan en ese sentido? Yo creo que cada uno categoriza, depende del cristal a través de cuál mira, ¿verdad? Así es. Mercosur es para Paraguay, en la condición que estamos, más que le pesa al uno, era una condición obligada. Y hoy en día ha generado el nivel y el movimiento comercial, así como todo el mundo ve, que ha demostrado la capacidad para que el Paraguay crezca en base al Mercosur. Nuestros mayores socios son Argentina, Brasil, después están los acuerdos comerciales con Chile, Bolivia, y después los acuerdos comerciales de bloque. Exportar y moverse hoy en día con posiciones arancelarias a otros países con la posición Mercosur, no lo hubiésemos logrado solamente estando fuera del Mercosur. Quienes critiquen eso a lo mejor no lo hacen por política o por desconocimiento de lo que es la realidad. Para CAPEX es muy importante. Sin embargo, todavía hay cuestiones por destrabar dentro del bloque. ¿Como cuáles, por ejemplo, Pablo, desde tu experiencia también estando en aduanas y bueno, toda tu trayectoria también a nivel de Mercosur? Sí. Paraguay apostó siempre al Mercosur porque en todo sentido fuimos los primeros que impulsamos en el 94 el acuerdo de Europreto. Sí. Pensamos que en Europreto nos íbamos a tener la unión aduanera perfecta. En Buenos Aires, en agosto de ese mismo año, nos dicen no va a ser perfecta, busquen mecanismos para adecuación. Hicimos un régimen de origen, hicimos un régimen de adecuación, un montón de cosas tendiendo a que algún día, en 10 años menos, 94 al 2004, llegamos al 2000 íbamos a tener un Mercosur totalmente libre. Siempre impulsamos la parte de libre comercio, una unión aduanera, más que nada. Sí. No se dieron las cosas, después hubo posiciones más fuertes en materia social, tuvimos un posicionamiento de gobierno socialista muy fuerte en el Mercosur, que salieron más de la parte de la agenda económica, pero siempre apostamos a eso. Cuando se hizo el Código Aduanero fuimos los primeros en aprobar
el Código Aduanero del Mercosur, las normas de despacho, las normas de valor, las normas de tránsito, siempre tuvimos en cuenta de que necesitamos como prioridad nosotros tener el mayor apoyo a estas medidas para poder negociar, mercar y poder ingresar a esos mercados ampliados. Más todavía cuando Paraguay de alguna manera presenta una desventaja porque es una isla rodeada de tierra y necesita justamente salir a través de estos vecinos que forman parte y clave, vamos a decirle, este proceso también de comercio exterior, Pablo. Por supuesto, más que nada por eso. Necesitamos tener, ya de hecho, antes teníamos el TIR, el acuerdo de transporte internacional terrestre por carretera, pero sin el Mercosur, sin los complementos del Mercosur, no íbamos a poder tener esa facilidad que hoy se tiene. Existen retrocesos, nadie discute eso, pero son causas puntuales de política de gobierno de momento. Y la única forma de defendernos es dentro del Mercosur. Totalmente. O sea, fuera del Mercosur iba a ser muy difícil defenderse. No, nada es perfecto. ¿Verdad? El único que fue perfecto y hace 2000 años le crucificamos, así que menos vamos a pretender que una imperfectísima unión aduanera vaya a tener que solucionar el problema de todos. Pero es lo que debía hacerse y se hizo y se trató de hacer de la mejor manera posible. Hubo muchas dificultades. Te estaba contando en la pausa, ¿verdad? Con el régimen de adecuación al inicio no teníamos mucha conectividad de capacidad de producción o capacidad instalada productiva ya de industria y comercio con aduanas. Aduanas estaba trabajando ya con sistema armonizado. Las negociaciones se hicieron base a la LADI, muchas veces compartían a LADI, Navaladi, cuando eso. Y no había que hacer una conversión, muy pocos éramos los que estudiábamos eso en su momento y tuvimos que ponernos las pilas y tratar de mejorar después del Tratado de Asunción del 91. Pero, mal o bien, algo hicimos. Claro. ¿Con qué otros bloques comerciales o bajo quizás esa figura de unión aduanera todavía Paraguay necesita explorar? Unión Europea. Unión Europea. Hay que sacar ese acuerdo. Eso es Mercosur, Unión Europea. Hoy en día, después de las medidas americanas, ¿verdad?, del gobierno de Trump, para Mercosur necesita cerrar un acuerdo con la Unión Europea para poder darle mayor jerarquía a su mercado. O jerarquía, para decir de una manera, que tenga mayor ingreso por sus exportaciones. Pero el mercado europeo no es tan representativo para Paraguay aún, Pablo, o sí. Justamente por eso. Sí. De hecho, es que el mercado europeo mantuvo, gracias a las negociaciones que lleva adelante la Cancillería, mantuvo ciertas preferencias hasta tanto se dé el acuerdo final con respecto a la carne. Se ampliaron los cupos, se nos dio mayores ventajas en el tema de la carne. También tenemos el tema de otro tipo de carne, el cerdo. Después tenemos el tema de azúcar. Hay cosas que se están logrando mientras que. Claro. Pero llegar a eso sería mucho más eficiente, mucho más, vamos a decir, mejor para el país. Y esta resolución 1115, ustedes también pusieron sobre el escenario desde CAPEX, analizando un poco el impacto también que podría tener para Paraguay, ¿o no, Pablo? Nosotros tuvimos en su momento una posición más de mesa. Tenemos ciertas críticas, pero son más bien constructivas o directivas, ¿verdad? Sí. De hecho, es que CAPEX, como te había dicho al principio, no tiene el universo de socios de exportadores, pero sí tenemos pequeños, que son los que tenemos que cuidar. Claro. Y tenemos también a los grandes, porque en CAPEX están, por ejemplo, las productoras, las empresas, las colonias menonitas, que son para nosotros un respaldo muy grande para las chicas, y son las que más nos están dando input para el caso de ese tipo de medidas. Y el mercado asiático, con gran potencial también, y se están abriendo otros mercados, también lo ven de esa manera, Pablo. ¿Y hay algún acuerdo puntual que se debería hacer o tratando? Es una posición cuasi prioritaria para CAPEX con el gobierno. Nuestro presidente Sebastián González Morazzi estuvo en 2 ocasiones en exposiciones que se hicieron en el sudeste asiático. Le manifestamos eso a Cancillería. Cuando el presidente viajó a Singapur, creo que Singapur fue. Sí, para nosotros fue lo más significativo.
buscamos siempre tener la mayor posibilidad de acercar embajadas, porque Claro. creo que la embajada estaba o en India o en Tokio. Sí, una... Y sí. las distancias ya son tremendas. Y el mercado es grande, es enorme el mercado. Y todos sabemos bien o mal de que muchas veces un mercado en el sudeste asiático significa un reproceso de nuestra producción e ingreso al mercado de China continental. Pero ese mercado es muy importante para la CAPEX. La apertura al mercado de la carne que se consiguió con las negociaciones que llevó adelante el gobierno en el sudeste asiático significaron muchísimo para nosotros. La venta de cerdo a Taiwán, ¿verdad?, ha significado también muchísimo para el aumento de la cuota, la eliminación de la cuota, que creo que se eliminó la cuota, ¿verdad? Hoy en día tenemos entendido que ya no es más un cuco en el sudeste asiático. Hubo un proceso de diversificación también de las actividades económicas industriales en Paraguay, Pablo, y también de alguna manera ayornándose a la demanda internacional. ¿También han visto ese proceso de crecimiento y desarrollo en el sector? Sí, hemos visto, seguimos viendo y vamos a seguir viendo de una manera que se vaya Claro. incrementando las inversiones. Clave. Muchas veces la iniciativa de diversificar la producción, de elevar, vamos a decir, el nivel de la partida arancelaria Sí. de la menor producción al de mayor, también se basa en las inversiones que se realizan. Muchos extranjeros vienen a procesar nuestra producción primaria y mejorar y diversificar la exportación, que es clave para nosotros. Mencionabas sobre la política arancelaria de Donald Trump, y de hecho ha sido tema de análisis, debate, información de un tiempo a esta parte desde su anuncio, y el reciente también anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos con la reducción de la tasa de referencia, con impactos también en economías como en Paraguay, y sobre todo el escenario aquí a nivel doméstico que vimos a inicios de año, como que el dólar estaba cobrando muchísima y cobró muchísima fuerza, y de un tiempo a esta parte, básicamente desde junio para ahora, una baja interesante, vamos a decirle, que tiene su impacto muy significativo para el sector exportador. Pablo, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo están tratando de buscar alguna estrategia para mitigar un poco también ese impacto? Quiero tratar de recordar toda tu pregunta, un poquito larga, pero Adelante. las medidas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Sí. Trump, Sí. son beneficiosas para el Paraguay. Países vecinos con un mercado muy ganado en el mercado americano, hoy están con restricciones muy altas. ¿Cierto? Tienen una opción de producir en Paraguay. Hay una gran migración, o debería haber una mayor migración de producción de ciertos rubros que anteriormente se exportaban. No vamos a suplir todo lo que exportaba Brasil, pero sí podemos ayudar a mitigar ese impacto para las empresas de países vecinos que hoy en día están con aranceles altos. El tema de la FED, el tema de la reducción de la FED sí reduce porque hay una mayor oferta de dólares. La gente, antes de llevar a invertir en bonos americanos, que tampoco con altas tasas no estaban colocando últimamente. Es cierto, es cierto. Tampoco le estaba yendo muy bien. Hace que uno busque en otros lugares. Hoy en día sabemos perfectamente que este auge inmobiliario que hay en el país se debe mucho a que muchos regionales o no tan regionales, Sí. en vez de invertir en bonos, invierten en departamentos, en Paraguay, muchos edificios enteros, y de que se genera un mayor ingreso de divisas, pero también una caída. Y vamos a la tercera parte de tu pregunta, Así es. que es la que creo que es el punto central de nuestro... Sí. Afecta muchísimo, nos está afectando muchísimo toda variación brusca, porque este desplome que hubo, ¿verdad? Es cierto. Yo le sigo mucho a Radio 1000, estuve siguiendo, sin querer ofender. Albert es mi ídolo, ¿verdad? Le escucho a la tarde y a la mañana, ¿verdad? Me ayuda Y muchísimo. yo soy tu segunda. Vos sos mi segunda. Es broma. A partir de hoy le estaba empatando ya. Ah, está bien. Y afectó muchísimo Sí. que un producto, que un mediano exportador, los grandes están ya casi dolarizaron su producción, Sí. ¿verdad? Su estructura de Su costo, estructura de costo entonces el está, impacto es como que y, está... y lo más importante, que muchas veces su inversión en recursos humanos no es tan alta como el mediano, el pequeño. Y nosotros tenemos costos locales muy grandes como el pequeño y mediano. Claro. Y eso hay que pagar, es honrar. Sí. Imagínate que tomaste un crédito en guaraníes el año pasado para producir este año, exportar a mediados de año, Sí.
y para pagar recibiste un dólar 1.000 puntos más bajo en guaraníes para pagar tu crédito y para seguir manteniendo tu costo. Sí. Y lo peor de todo es que ese crédito que estaba al 7%, ponerle a mediados de año, está al 14, al 15, al 16, al 17 ya. Por eso es que la CAPEX tiene una de sus prioridades cuando nos reunimos en el gobierno, sí, es crear un banco de fomento real en materia de inversión. Ah, qué interesante. La bandez de Brasil, sí, o las cooperativas brasileñas tienen créditos tan blandos, con años de gracia tan amplios, de que hace que uno pueda invertir fácilmente, a pesar del costo social o costo de impuesto de Brasil. Porque uno en Paraguay se consigue un crédito, ¿verdad? Hoy en día, ya no al 7, pero máximo a 4 o 5 años, al 10 podemos considerar el 11, el que mejor tenga mejor espalda financiera para bajar eso. En 4 años una empresa no se construye y no se sostiene ni se recupera. O sea, vos al 5º o 6º año estás pagando intereses en base a una no todavía producción exportada o local, porque la inversión grande se hace para exportar. El mercado paraguayo es aún pequeño, sí, y la capacidad de Paraguay, la visión país es exportar, es producir para exportar. Entonces necesita créditos más blandos para eso. ¿Cuáles son las estrategias que están implementando en general los exportadores ante esta situación de que se está viviendo el mercado, que está viviendo el mercado cambiario, Pablo? Y estamos conversando con la gente de Industria y Comercio, que es nuestro interlocutor natural. Queremos que así como el Banco Central se preocupa muchísimo, ustedes se dan cuenta como periodistas que cuando está la suba al dólar, intervención full, sí, todos los periodistas ahorita como toda la radio que vos sintonizás está hablando de que el dólar no para de subir. Yo creo que esta es la primera vez que yo escucho que se está hablando de por qué está bajando tanto, pues nos afecta. Sí. Entonces, para nosotros es que entender, a pesar de que queremos entender también de que el Estado pareciera, o el Banco Central pareciera de que piensa de que por ahí no me debe estar el dólar, que esos 8.000 o casi 8.000 que pasamos a finales del año pasado, al principio de este año, no era natural. Tampoco es natural que baje 1.000 puntos en 6 meses. Coincido totalmente contigo. Y los costos se pagan, los créditos se pagan. Y si vos tenés 1.000 puntos menos y tenés una empresa mediana, te hace tambalear. Pero así también vemos de que hay una mayor... Hay una generación nueva de trabajadores, una generación nueva de productores, de inversores, de empresarios, que sabe o piensa de que va a sobrepasar este tipo de dificultades. No son las más graves ni catastróficas como tienen otros países. Sí. Y todavía pensamos que la estabilidad macroeconómica ayuda a que uno pueda seguir pensando en apostar más a invertir en este país. La inversión local es la más grande, ¿verdad? Claro. Igualmente hay instrumentos que de alguna manera hacen como que se mitigue el impacto de un efecto cambiario, Pablo. Yo imagino también que los productores van tratando de eso, ¿verdad? Amortiguar un poco el impacto. Pero quiero vincular más a algo, Pablo, que cuando hablamos de cómo les afecta a los exportadores, en realidad también estamos hablando a toda una economía, porque el ingreso de divisas se reduce y evidentemente eso también tiene su incidencia en el país, considerando que los exportadores son grandes generadores también, obviamente, de recursos que se traen de afuera. Esta caída del dólar no se hizo en forma... No es porque alguien se la antojó y puso la pantalla y te ven los 7.000. Sí. Evidentemente hubo mayor ingreso de divisas. Sí. A pesar de que Paraguay en julio tuvo el récord. Sí. Después, desde el 94 no tuvimos un déficit de balanza comercial tan grande como tuvimos hasta ese mes. La soja se termina en septiembre, agosto, septiembre, ya estamos empezando para la próxima zafra. Sí. La carne está por ahí nomás también, aunque también hay aunque todo el año se vende, también hay una estacionalidad, una estacionalidad menor en la fin de año. Sí. Pero hay una mayor oferta de dólares, y las medidas que pueden ser, hoy en día uno va al banco y piensa tomar un compromiso en dólares. Es cierto. Porque te ofrecen el guaraní te ofrecen a 15, 17% y el dólar a 7%, pero si vuelve a ocurrir esto a la inversa, volvemos a... Sí. Hay que seguir una política más... El Estado tiene que buscar una manera de respaldar al productor nacional a fin de no tener que exponerse a este tipo de elasticidades
del costo de la moneda internacional. O de la moneda local en realidad Claro. no nos afecta. Puntualmente, en este caso, ¿no hay un acercamiento con el gobierno buscando tener una medida excepcional, transitoria? Puntualmente o no conozco, te voy a mentir, Andy. Mi capacidad no va para hacer mentir en este momento. Está bien. Pablo, finalmente, ¿cuáles son las perspectivas que tienen con respecto a lo que pueda pasar de aquí en adelante también con el mercado, el tipo de cambio en general? Esperemos de que esto tenga hay una mayor demanda, Sí. ¿verdad? Las compras de fin de año, va a haber una mayor oferta de guaraníes por los pagos aguinaldos, premios, hay las utilidades, ¿verdad? Que normalmente son al principio de año, pero también ya son más visibles a esta época del año. Sí. Debería existir un aumento del tipo de cambio para que esto se empareja a un intermedio más aceptable. Tampoco queremos que vuelva a 8.000, aunque en su momento nos benefició, pero hoy en día nos perjudica que haya caído tan. Los cambios bruscos nos afectan a nosotros en bastante sentido. Lo que más buscamos es que exista una estabilidad, así como la macroeconomía, y también de que nos dé mayor, vamos a decir, tranquilidad en materia de producción. Pablo, un gusto haberte Gusto tenido fue mío. en este espacio. Que tengas un excelente día y esperemos contar prontamente nuevamente con tu presencia aquí. Cuando guste, un placer y muchas gracias por la invitación. Sí. Muchas gracias. Estuvimos con Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, CAPEX. Ada, nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.